yo he pertenecido al sector de astillero toda la vida, en concreto a Bazán. Estamos hablando de una época donde existía una escuela de formación, una escuela de aprendices, que se llamaba entonces, en el interior de la empresa, pero aparte de eso, cuando terminábamos la primaria, había la posibilidad de continuar, pero ya pasando a formación profesional, a la formación profesional de la época. Estoy hablando del año 57, o sea que cada centro de trabajo importante, Astillero de Cádiz, eran empresas independientes, Astillero de Cádiz, Matagorda, Bazán, la fábrica de San Carlos, construcciones aeronáuticas, etcétera, etcétera. Tenía un cupo de aprendices cada año en el centro de Puerto Real. Puerto Real, la escuela de las canteras, como se le llamaba vulgarmente, se había especializado y lo hacían bien, porque tenía un cuadro de profesores, de maestros muy buenos, porque todos habían sido profesionales buenos en estos sectores, ¿no? Y entonces formaban muy bien a los trabajadores. El proceso era los que formábamos parte de estos centros de trabajo, habitualmente éramos hijos de trabajadores del propio centro de trabajo. No es que estuviera acotado, no estaba cerrado eso. Estaba abierto y se podía presentar cualquiera. Pero claro, quienes estaban más informados eran los propios trabajadores de la empresa, que lo transmitían a los hijos, que echaban la solicitud y tal. En el caso mío, esos 2 años, Bazán era muy exigente, era una empresa, digamos, con una concesión muy militar de las cosas, el régimen disciplinario era muy severo y nos obligaba a los alumnos a ser internos. O sea, que yo, que era de Puerto Real, que vivía en Puerto Real, que tenía mi casa al lado del colegio, me tuve que llevar 2 años internos por decisión de la empresa, por aquello de que entendían en aquella fecha de que la gente disciplinada pues podrían dar un mejor rendimiento posteriormente en el trabajo. Bueno, eso digamos que es una primera fase, esos 2 años por los que pasábamos pues una multitud, hemos ido pasando una multitud de, posteriormente pues han sido más o menos buenos profesionales, generalmente buenos profesionales, pues de todos estos centros de trabajo. Esa formación además se completaba después en la empresa, ¿no? O sea que en el centro de formación profesional en Puerto Real, eran 2 años, y después, posteriormente, al año siguiente de yo salir de allí, ya fueron 3 años, estaban 3 años. Y después la empresa tenía también su propio centro de formación, la escuela de aprendices que se decía, donde se completaba esa formación. Y al mismo tiempo con un contacto directo con lo que eran los propios lugares de trabajo. Que si uno era electricista, pues pasaba al taller de electricidad de la empresa y allí con oficiales, generalmente oficiales muy cualificados, estando en un principio de ayudante, pues iban captando, iban bebiendo de la sabiduría de aquellas personas, ¿no? Y así nos íbamos formando profesionalmente, todo el mundo, ¿no? Yo después, ya en mi caso concreto, ya dentro de la empresa, después de un periodo de aprendizaje, tanto externo en la escuela de Puerto Real, como interno en la empresa, en la escuela de aprendices, pues todos los años Bazán sacaba unas plazas para delineación, porque la formación profesional no incluía delineación, era una formación profesional pero centrada exclusivamente en talleres. Entonces sacaba esas plazas y bueno, y los que podíamos, los que nos habíamos preparado más, hasta nos presentábamos, unos teníamos la suerte de sacarla, otros no, yo tuve la suerte de sacarla y bueno, pues a partir de ahí ya mi formación profesional se centró en delineación. Bien, esto fue durante muchos años. De por medio, inquietudes sociales. Pues efectivamente, yo creo que eso no es que lo mamara de nadie, sino que venía conmigo, no sé si era genético o no genético, pero efectivamente yo desarrollé muchas inquietudes sociales desde prontito, ¿no? Y entonces pues me gustaba todo aquello que significara hacer algo por el colectivo, por los demás, tal. De hecho, una de las facetas que en su momento yo le dediqué bastante tiempo, pues fue al cooperativismo de vivienda. Nosotros en Puerto Real construimos 493 viviendas, 3 barriadas que están
Son unas viviendas que están bastante bien, centradas en la economía del trabajador. El 99% eran trabajadores de las empresas de por aquí alrededor, y bueno, y mirando siempre el céntimo y que la vivienda que fuera buena, bonita y barata, que como se dice. Y bueno, pues más o menos lo conseguimos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue entre el 68 y el 80 y poco. Fueron 3 fases y construimos 493. Lo digo esto por aquello de dejarte llevar por las inquietudes. ¿Había alguna organización allí ya detrás? Era una cooperativa de viviendas, no, Sí, organización ninguna. No, nada, no, en esa fecha no. Estas inquietudes aparecen a partir de una persona que se tomó interés en el asunto, no era yo en este caso, era otra persona, y bueno, pues el hombre te expone sus ideas, sus cosas, las posibilidades, y tú te embarcas. En principio, tú vas construyendo tu casa también, porque la primera fase nuestra, de la cual salió la vivienda que yo ocupaba en Puerto Real, pues hicimos 100 viviendas y se entregó en el año 1970. Bien, como la cosa resultó, nos embarcamos en una segunda fase, adquirimos unos terrenos baratos en otro sitio, un poco retirados del pueblo, bueno, y construimos, y después una tercera fase, ¿no? Entonces, en ese periodo de tiempo, en eso sería la última fase, nos se entregó en el 80, por ahí. En esos 10 o 12 años, pues construimos bastante. Otra etapa que también, pues un poquito dedicado al deporte, pero los deportes, no porque yo fuera un practicante del deporte, me gustaba jugar fútbol, no sé qué, pero no, pero sí el deporte de los demás, y creamos en el pueblo, en Puerto Real, pues creamos algunos equipos de fútbol, de baloncesto, en fin. Venía gente joven, venían pues eso, a hacer deporte, ¿no? Y a ocupar tiempo de ocio que había que ocuparlo de alguna manera, y en algo útil. Y sobre todo, una experiencia que me sirvió mucho luego cuando ya me integré en el sindicalismo, es la vanguardia obrera juvenil. ¿Qué era la vanguardia obrera juvenil? La vanguardia obrera juvenil, te estoy hablando de principios de los 60, 62, 63. La vanguardia obrera juvenil era una organización, digamos, una copia de lo que es la Juventud Obrera Cristiana, la JOC. La JOC es conocida universalmente, ¿no? Y aún se mantiene, la JOC tengo entendido que se mantiene. Pero los jesuitas, que eran muy particulares, decidieron crear su propia organización. Y eso le llamaron Vanguardia Obrera Juvenil. En Puerto Real no había, yo vivía en Puerto Real no había jesuitas. Entonces, ¿cómo fue meter un grupete de gente a la Vanguardia Obrera Juvenil cuando en el pueblo no existía? Y cuando no es como ahora, que ahora te mueves por aquí, por la bahía, por la provincia, con una facilidad pasmosa. Entonces no había medios, no existía ni puente, el tren para arriba, en fin, lío de eso. Pues la cosa partía precisamente de que en estos centros de trabajo, en concreto te estoy hablando ahora de Matagorda. En Matagorda había trabajadores de Cádiz, había trabajadores de Puerto Real, sobre todo, Cádiz y Puerto Real. De otros sitios también, pero principalmente de eso. En Cádiz sí había jesuitas. Estaban ahí en Santiago, al lado de Santiago, en la plaza de la catedral. Y ellos de ahí sacaron la Vanguardia Obrera Juvenil. Entonces, gente que trabajaron en Matagorda empezaron a hacer sus pinitos sociales y tal aquí en Cádiz, ¿no? Compañeros de Puerto Real que convivía con ellos, bueno, pues se les generó la inquietud y crearon la Vanguardia Obrera Juvenil de Puerto Real, en la cual, pues, yo como amigo de muchos de ellos, pues también me integré. Era interesante. Digamos que el carisma religioso estaba latente. O sea, aquí se hacía empezando con una oración y se continuaba tal, pero al mismo tiempo se trataba lo que se llamaba entonces, en el vocabulario de esta organización, eran los hechos de vida, que era que cada uno contaba una milonga, algo que había ocurrido, las reuniones eran semanales, algo en la semana, generalmente relacionado bien con el mundo familiar, con el mundo social y sobre todo con el mundo del trabajo. Entonces se contaba, se analizaba, se llegaba al ver, juzgar y actuar, que se decía, ¿no? O
Se veía, se analizaba y se llegaba a conclusiones, y las conclusiones llevaban a la práctica. Era interesante, eso forma parte de la formación que uno va adquiriendo con el tiempo, pues de esta manera. O sea, eso te marca. Hoy todavía a veces me veo con algunos compañeros de los que van quedando, ya algunos han muerto, de esa época, y muchas veces lo comentamos. Hoy ya todos somos ateos, ninguno nos da por rezar ni por ir a la iglesia. Además, el aspecto religioso lo olvidamos rápido. O sea, nosotros entramos en eso con 20 años y a los 25 ya se nos había olvidado, ¿no?, toda la cuestión religiosa. Ninguno de los que yo conozco que hemos pasado por ahí aún mantenemos o mantienen el aspecto ese religioso, ¿no? Lo interesante era eso que estoy diciendo, ¿no? La posibilidad de que semanalmente una gente joven de 20 años, de poco más de 20, hoy 20 años ya son la gente más listo que el hambre, pero nosotros éramos muy tontos en aquella fecha, con la formación que teníamos y el ambiente que había, y en un pueblo además, pues éramos medio lilas. Pero bueno, pues ya digo, te ibas enterando de cosas, de hechos, de tal, de circunstancias personales, familiares, de las personas, y que de alguna manera había que abordarlas, que hacer frente, y en la medida de lo posible intentar de buscarle alguna solución a esos problemas. Bien, eso te va formando. Cuando aterrizo en el tema del sindicalismo, pues en el año 75 se producen unas elecciones sindicales muy curiosas. Era una época, el sindicato vertical, digamos que aún estaba, pero ya el sindicato vertical ya estaba. Ya Franco vivía, pero Franco estaba ya en su última etapa. Coincide unas elecciones sindicales que se celebraban, yo no me acuerdo ahora si era cada 3, cada 4 años, se celebraban elecciones en la empresa. Generalmente las listas eran listas que hacían los mismos del vertical. Siempre se introducía gente. Antes me mencionaba una persona del puerto de Santa María que me parece recordar que en esa época era enlace sindical, ahora son delegados sindicales. Pero entonces la gente de los centros de trabajo elegían a lo que se llamaban enlaces sindicales, ¿no? Después, dependiendo del volumen del centro, pues de esos enlaces, que podían ser muchísimos, porque las elecciones se hacían gremiales. O sea, en mi empresa, por ejemplo, en Basá, los tuberos elegían sus enlaces sindicales, los chapistas cardereros suyos, el taller de equipo, los armadores, los soldadores, los delineantes, cada uno iba eligiendo a su representante, que generalmente eran 3 o 4, o sea, que enlaces sindicales en un centro de estos salían por doquier. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año 75 se da un fenómeno, a pesar de que había ya gente de serias inquietudes, gente que incluso militaba en organizaciones políticas, fundamentalmente el PC, el Partido Comunista, ¿no? Porque de otras organizaciones tampoco había mucho. Pero es que la USO empezaba a formarse, todavía no. Pero estoy hablando de la época del vertical, de esos enlaces sindicales, que ya había gente que se habían estado introduciendo, y había gente que era incluso del Partido Comunista, que nadie lo sabía que era del Partido Comunista, él y los suyos, y que tenía un cargo de enlace sindical, y estaba trabajando dentro. Antes te hablaba, por ejemplo, de Caña, de Manolo Caña, que después que fue un dirigente de la USO, posteriormente en UGT, donde terminó su actividad sindical, y este procede de ese periodo de tiempo. De hecho, entre los enlaces sindicales, cada empresa elegía lo que se llamaba el jurado de empresa, que era el órgano que tenía el contacto con la empresa. El presidente del jurado de empresa era una persona de la empresa, nombrado por la empresa, generalmente jefe de personal de la empresa, y el resto eran los representantes de los trabajadores. Entonces eran los que mantenían las reuniones y tal. Esta persona de la que te hablo fue secretario del jurado de empresa durante unos años en Bazán. Empezó en el 60 y tanto. El hermano, que es más mayor y todavía vive, ya tiene 95, también fue enlace sindical. O sea, eran personas, no estaban adscritos a un partido político, pero eran personas de profundas convicciones, ¿no? Y bueno, pues
que a uno estas cosas le influencia mucho. Cuando tú te tropiezas en el camino con personas mayores, muy convencidos de lo que hacen, es fácil que te puedan transmitir su pensamiento cuando tú además tienes una cierta conciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues de esto se aprende mucho, ¿no? En el sector de bodega del puerto de Santa María había gente, Antonio Álvarez, que ya murió, gente que también estaba integrado en este tipo de movimientos. Bien, pues cuando llegan las elecciones del año 75 se decide dar golpe, o sea, decir, aquí vamos a por el vertical. Entonces ya no eran casos testimoniales, ¿no?, de algunos que dicen, bueno, venga, yo voy a dar paso, me voy a presentar, no sé qué, tal. No, ya se decide hacer una cosa como más organizada, más en grupo. Yo recuerdo que en Basan a mí pues, me llamaron algunas personas que eran los más líderes, tal. Y bueno, pues teníamos allí algunas reuniones, aprovechando, entonces teníamos un comedor, un servicio de comida, y aprovechando el rato de la comida nos veíamos, cambiábamos impresiones. Y esto fue alimentando la posibilidad de presentarse en esas elecciones y contrarrestar la influencia que tenían la gente del sindicato vertical en la empresa, ¿no? Hacemos una lista bastante interesante de gente que, bueno, que se venía ahí con un poquito deslumbrando con su capacidad y su oratoria y su arte para venderle género a los demás, y configuramos una candidatura muy interesante, tanto es así que en el caso concreto de mi empresa, pero también de las demás, por lo menos en el entorno este del que hablamos, de la Bahía de Cádiz, pues ganaron estas candidaturas alternativas, ¿no? Ganaron en todas. Claro, el vertical se vio un poco sorprendido, porque después ocurría, este edificio era la sede del sindicato provincial vertical, era la sede. En esta planta donde estamos era la vivienda del delegado provincial de sindicato, que era una autoridad, nombrado directamente por el caudillo y tal. El delegado provincial vivía aquí con su familia. Si había observado, el ascensor ha dejado hasta la 7ª planta, no llega a la 8ª, porque la 8ª era la vivienda. Tenían un ascensor privado que subía de la 7ª a la 8ª para ellos, que eso desapareció. Pero esto era... En el vertical, aparte de que, hombre, había pues gente que podían ser más o menos interesantes, mucha gente de estas hicieron también un servicio a los trabajadores de la época, y me refiero a letrados, ¿no? Aquí había letrados. Después, claro, como esto pasó a la administración central, pues los distribuyeron por ahí, estuvieron algunos en el gobierno civil, cuando existía el gobierno civil, después su delegación, en la Dirección Provincial de Trabajo, que estaba ahí en la calle Acacia. Se distribuyeron por sitios así, pero eran letrados que con el contacto con los trabajadores, yo creo que el empujón ese que se dio también fue decisivo, pero bueno, pues mantuvieron una buena tónica, una buena dinámica en el contacto con la gente, en facilitar la resolución de los problemas. Al mismo tiempo, en el vertical existía una serie de órganos de representación de los trabajadores, que esto permitió también que se fuera copando esos órganos. Era órgano, digamos, su capacidad de decisión era muy limitada. Había una autoridad suprema que era el delegado provincial del sindicato y lo que hacía era hacer lo que iba a misa. Pero bueno, quiera que no, eso iba forzando la máquina, se iba avanzando. El resultado fue, estoy hablando de la primavera del 75, que en 2 años el sindicato vertical había desaparecido. Muere Franco ese año, viene el periodo de transición, que no sabían ni por dónde iban a tirar, pero ya esto ya no tenía marcha atrás. Ya lo que eran las sedes de los sindicatos verticales habían sido ocupadas por los trabajadores y ya no había. ¿El siguiente paso cuál es? Todavía no había habido elecciones generales. No existía la Constitución, pues las primeras elecciones generales fueron en el 77, la Constitución sale en el 78, no había Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto de los Trabajadores no se promulga hasta el año 80, y por lo tanto ahí había unos vacíos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues empezamos a movernos en todos los centros de trabajo, en general en toda España, ¿no? Y decir, bueno, ya la historia del vertical ya no nos vale, esto ya está muerto, esto no. Pero sí que necesitamos de una representación sindical en condiciones, y crear unos órganos de defensa de los trabajadores y tal.
Y entonces se hacen elecciones, en el año en concreto en mi empresa, en el año 77, hacen unas elecciones un poco siguiendo la dinámica, porque la gente ya estaban habituada a eso, ¿no? Siguiendo la dinámica de cómo eran las elecciones sindicales en el vertical, es decir, gremial. Y entonces, bueno, pues del Talleta se presentaba gente, pero ya las elecciones eran absolutamente libres y democráticas. Votaba todo el mundo, las listas que se le presentaba y tal. Y en las listas podía ir el que quisiera, tal. Ahí se constituye ya un órgano que no sabíamos ni cómo darle de nombre. En unos lados era el Consejo de Fábrica, en otro lado el Comité de no sé qué, en otro lado... Lo de menos era el nombre, lo importante era avanzar, ¿no? Y como digo, en el 77 se hace esto, ya en el 78 la Constitución, en el 80 Estatuto de los Trabajadores, y ya el Estatuto de los Trabajadores sí recoge la normativa de cómo hay que configurar los órganos de representación de los trabajadores, ¿no? Aparecen los comités de empresa, se dice cómo hay que funcionar el comité de empresa, cómo hay que hacer las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, en el 80 es cuando ya esto se termina de configurar. Mientras tanto, ¿qué ocurre con los sindicatos? Bueno, yo que personalmente he tenido una experiencia muy interesante, y es que yo pertenecía a una empresa, Pasan, que tenía 3 centros de trabajo: Ferrol, Cartagena, San Fernando, más el Varadero de Puntales aquí en Cádiz, más en Cartagena, en no sé qué de los centros más pequeños que también formaban parte de la misma empresa. Y por supuesto una sede central en Madrid, ¿no? Pues tenía que estar en Madrid. Entonces la sede central en Madrid no habían visto un barco en su vida, pero allí estaba la sede central de la empresa, y sigue estando en Madrid. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que el convenio colectivo de la empresa venía siendo interprovincial, es decir, no era que cada centro tuviera su convenio. El único que tenía convenio propio era Madrid, que eran 200 trabajadores. Los restos eran miles, pero era un convenio interprovincial. Eso que en un principio es cuestionado, particularmente por Ferrol, que era la más potente y tal, y entendía que si hacía un convenio propio podía ser más interesante y sacar mejores condiciones laborales para los trabajadores, es cuestionado, pero la empresa dice que no, que el convenio interprovincial, con lo cual nosotros nos vino de perilla. Digo los que estábamos en otro lado, porque nosotros que éramos más débiles organizativamente que los de Ferrol, que ya, bueno, además Ferrol se dio un acontecimiento que marcó mucho, que está escrito en los anales del movimiento obrero español, ¿no? Y en el caso concreto de Basay, que era el año 72, que correspondía a un convenio colectivo, los trabajadores de allí se plantea el convenio colectivo propio. Después tú ya cuando va tratando la gente, está en la distancia y te vas enterando de lo que te enteras, que es poco, ¿no? Esto no salía en la prensa, ni salía en nada. Después te vas dando cuenta que es que estaba muy politizado. O sea, allí había una organización política que era el Partido Comunista muy fuerte en Ferrol y unas comisiones obreras que ya estaban funcionando. Eso acompañado de un movimiento nacionalista de allí. Todavía no existía la SIGA como sindicato, pero había gente que apoyaba un sindicalismo gallego, nacionalista, y bueno, pues eso era... entonces, esta gente utilizan el convenio provincial, pero como un arma para convencer a la gente de que hay que tirarse a la calle, que hay que combatir, que hay que luchar, que hay que pelear, y se tira en la calle y pelea. Nosotros estábamos muy ignorantes aquí, lo mismo en Cartagena, no sabíamos ni de qué iba el rollo porque no había contactos con ellos y tal. El resultado es que en un enfrentamiento con la policía mata a 2 trabajadores de la empresa. Parece recordar que era el 6 de marzo del 72. Ese día es el Día del Trabajador Gallego, o sea que se mantiene como día creo que es el 6 de marzo. Y bueno, pues siguen ellos con su ofrenda a aquellos hombres que murieron, que tal cual. Eran trabajadores de base, o sea, la policía de día pega tiros y no es que le pega a uno que se llama fulanito de tal, y aquellos 2 pobres hombres murieron. Entonces, bueno, el 75, que es cuando se había producido todo ese proceso electoral de toma del vertical y tal, coincide con el comienzo de un convenio colectivo. Y ahí me incorporo yo. O sea, yo había salido representante sindical por mi empresa, yo era muy estudioso en los temas de números, de no sé qué, yo vendía bien el producto de los números, ¿ves?
Y entonces, bueno, pues hombre, la gente confiaba en mí y tal, me apoyaron y me obligaron ahí con otros compañeros, evidentemente, al convenio colectivo interprovincial que se negociaba en Madrid. Todavía entonces yo recuerdo que, hombre, nosotros teníamos que ir y cobrábamos una dieta, porque tú tenías que vivir en Madrid, que el desplazamiento y una dieta que no te llegaba ni lo pagaba el Vertical. Nosotros íbamos a la calle Ferraz, que estaba la sede del sindicato nuestro de metalúrgico, del Vertical, y allí nos pagaban la dieta y nos pagaban el viaje. Era muy curioso además, porque el viaje te lo pagaba en avión, que no dejaba de ser un lujo en aquella fecha, viaje en avión de Jerez a Madrid, y la dieta no te llegaba ni para comer. Entonces, eso sí, como la empresa en el convenio colectivo había establecido uno para generar para todos los trabajadores, ¿no?, un dinero de dieta, la empresa nos pagaba la diferencia con lo que nos daba. Y eso ya te permitía, por lo menos, tener un sitio digno donde dormir. Y hostales y tal, pero bueno, que eran dignos, y comer adecuadamente, ¿no? Bien, esto era una curiosidad de la época, que el Vertical te pagaba, pero te pagaba mal, y sin embargo, yo no sé si es que porque los vuelos yo le salían más baratos, a lo mejor era así, como Iberia era una empresa nacional, posiblemente fuera que, bueno, no sé, a mí me llamaba la atención aquello, ¿no? El caso es que algunos compañeros, yo entre ellos, en concreto íbamos de aquí 4 y 3 asesores, 7 íbamos de San Fernando, pues nos vamos a Madrid con otros 7 de Cartagena, y Ferrol 8, que era más grande la empresa, y uno más. Ya digo que a nosotros nos vino bien el convenio interprovincial desde la perspectiva de organizarte, y tú lo que tenías era inquietud, pero no sabías esa inquietud cómo desarrollarla, ¿no? Y entonces, bueno, nos vino de perilla porque aprendimos mucho. Algunos aprendimos, otros aprendieron menos, pero bueno, algunos aprendimos mucho, porque nos encontramos eso con gente con un bagaje ya muy considerable, gente que venían ya de vuelta de muchas peleas, gente que en esa fecha estaban en la cárcel, porque después del 72, bueno, allí hubo no sé cuántos despidos en la empresa, gente que estaban encarceladas, gente que estaban exiliada de allí, de la comarca, de Ferrol. Había gente en Madrid y tal. O sea que era algo, tú te tropiezas con gente de esa, que tú procedes de donde procedes, y aquí pues, había poquitas cosas, aparte de inquietud, poco más. Entonces, bueno, pues te llama la atención, ¿no? Y claro, te transmite A mí eso me sirvió para dar el paso e incorporarme a comisiones obreras, ¿no? Yo tenía amigos que en aquella fecha en la empresa había mucha influencia de lo que después fue la USU, ¿eh? Había mucha influencia de ese tipo de pensamiento. ¿Qué personas destacadas de uso y de comisiones en aquel momento? En aquel momento, en el caso concreto de Bazán, ya antes hablaba de Manolo Caña. Manolo Caña me parece que fue despedido. En el 74 creo que fue despedido de la empresa y no volvió hasta después del convenio este que te estoy hablando. Este era el hombre más significativo de uso allí. Pero bueno, había otra gente. Él, claro, como estaba despedido, no vino a este convenio que estoy hablando. Él había tenido experiencia en anteriores convenios, porque como era enlace sindical, había ido a otros convenios. Pero sin experiencia en esto no. Pero bueno, había gente así, Manolo Limón, que el hombre ya tendrá 90 años y todavía anda por ahí. Había una serie de personas tal. Esa línea de pensamiento era mayoritaria tanto en Bazán como en Puerto Real, como aquí en Cádiz. Entonces, bueno, Comisión Obrera, había gente, alguna gente del partido, que tampoco estaban quitando a 2 o 3, que eran muy valientes, que distribuían el mundo obrero y eso, pero lo demás ya se entera uno de que era gente del partido posteriormente, cuando ya todo esto se legaliza y ya se normaliza la situación. Pero en aquella fecha yo no sabía ni quién era del partido ni quién no. Yo personalmente nunca estuve en el Partido Comunista, o sea que no he sido de partido, porque digamos que no me van las estructuras, entonces los partidos te atan mucho. Y yo era un ave libre, no quiere decir que no fuera organizado, que fuera disciplinado, sí, pero la disciplina era la que yo quisiera, no lo que me impusiera. Bien,
Entonces, esto, yo te digo, en mi caso y en el caso de otras personas, pues nos sirvió para dar paso y bueno, integrarnos en comisiones. Yo caí bien en comisiones, como estamos hablando a nivel personal. Yo caí bien en comisiones desde el principio. Comisiones era una organización muy modesta en la provincia. Generalmente era gente del sector del campo, de bodega, había gente, en el puerto más que nada, en el campo en Sanlúcar, en Trebuena, en Jerez también bodega, campo, tal. Construcción también era otro sector que estaba, y ya algunos sectores así, panadería, no sé qué, había. En el sector metalúrgico, digamos que las comisiones eran endeblitas, ¿eh? En aquella fecha que estamos hablando eran endeblitas. A partir del 75, 76, me empieza a haber un movimiento que se va extendiendo, pero es sobre todo en las empresas auxiliares de los astilleros. Empresas auxiliares de los astilleros, precisamente por la presencia de algunas personas significativas, como era el caso de Javier Fajardo, del que antes hablamos, ¿no? Pues empieza a crecer las comisiones obreras. Claro, ahí se da una dualidad, mientras la gente de las plantillas de los centros de trabajo no eran mayoritariamente de comisiones, eran más bien del sector de uso, VT prácticamente no existía. En las contratas era al revés, y las contratas tenían poder. En el 70, estamos hablando del 76, 77, empieza a producirse un proceso que también fue muy interesante, que fue el de la integración de los trabajadores de las contratas en los centros matrices. Esto lo inicia Astillero de Cádiz, pero lo empieza por vía judicial, demandando que había prestamismo. Fernando llevó mucho, claro. Que había prestamismo laboral, y entonces a partir de ahí tal, otras empresas, por ejemplo Bazán, que fue jefe de personal, que era un hombre socialmente bastante avanzado, vamos, hoy es militante del PSOE, y este hombre entiende que es una tontería perder tiempo con historias de juicio cuando se estaban perdiendo todo, esto era ya en cadena, ¿no? Entonces, bueno, pues optan por la negociación. Es mejor poner orden en esto, hacer una cosa negociada, que vaya entrando escalonadamente. Y entonces, claro, se integran en las empresas mucha gente de contrata que después tienen ya como organización, la mayoría de ellos de comisiones obreras, que como organización ya tienen un peso en los centros de trabajo. Bien, en mi experiencia personal, yo en el 76, 77, 77, me viene a buscar el que era secretario general de comisiones entonces, hoy vive en Sevilla, que era jesuita, era curioso, era jesuita. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre. Bueno, cuando me venga lo recordaré, porque los nombres y eso se me van que da gusto. Y este hombre se movía mucho, era un hombre muy... Él seguía ejerciendo de cura, de jesuita, estaba integrado en la compañía, no sé qué, pero el hombre era el comunista de la provincia, era comunista, era del Partido Comunista, y al mismo tiempo el secretario general de comisiones, digamos la clandestinidad, todavía comisiones no había sido reconocido como... Comisiones se legalizan, lo legalizan en el 77. Legalizaron el Partido Comunista antes que a comisiones obreras. Manda nariz. Pero bueno, así fue la historia. El caso es que, bueno, pues este me viene a buscar, a mí me gustaba hacer pinitos, escribiendo en boletines, en revistas y no sé qué. Pues bueno, al área de... Entonces la sede de comisiones estaba en el puerto de Santa María. Aquí esto seguía siendo el vertical, había dependencia que era ¿en la calle? ¿La calle recta? No, eso es donde está ahora, pues aquello era el edificio del vertical del puerto de Santa María, ahí es donde está ahora comisiones. Anteriormente había pasado por la calle Luna, que era un local, que era, bueno, no sé, yo creo que era alquilado aquello. Era de comisiones, pero sí, era un local alquilado. Y anteriormente lo que era la sede provincial, eso que tú estás hablando es local del puerto. Pero la sede provincial de Comisión Obrera estaba en la calle Federico Rubio, calle Pozuelo, en el puerto de Santa María. Y ahí es donde empecé yo a conectar con gente de aquí y tal, ¿no?
Ya algunos ya, Juan Pérez Pérez, no sé si no habéis escuchado hablar, Juan Pérez ha sido el hombre del sindicato de Comisión Obrera en la provincia de Cádiz durante muchos años. Ya después de establecer unas normas que en más de 12 años no se podía estar de secretario general, y entonces él ya cesó. Para mí tenía que haber continuado toda la vida, porque ese era un hombre con una experiencia bárbara, un tío con una... Después lo pilló el toro, lo pilló un cáncer y se murió. Había pasado antes por las comisiones obreras de Andalucía, de aquí fue a las comisiones de Andalucía. Bien, pues ahí conocí a esta gente, Agustín González, que es otra persona del sindicato de la construcción, Juan García Gutiérrez, que después ese pasó a Arzoe, fue vicepresidente de la Diputación, fue alcalde de San José del Valle. Este era el que llevaba los temas de comunicación en el sindicato. Había una serie de gente, Manolo Verano, que murió por el COVID hace un par de años, que es otro tío interesantísimo, una pena, que se lo llevó el COVID. Este era del campo, pero era un campesino sabio, de estos que tiene el habla cerrada, como los de Trebuena, que tiene el habla cerrada, pero sabe lo que dice. Con otra virtud, que él llevaba siempre unos bloques, los llenaba. Tú tenías una reunión y estaba Manolo escribiendo. Yo, escribe este tío. Habló, a su ritmo, porque el hombre era limitado. Tanto así, completó tantos cuadernos que del Archivo Histórico Regional de Andalucía, de Comisiones Obreras, hablaron con él. No te importa, llevárselo. Y se llevaron todos los cuadernos y está en Sevilla, en el Archivo Histórico. Eran los que estaban entonces así. Recuerdo también a Antonio Álvarez del Puerto de Santa María, que estaba en la dirección provincial, Miguel Campo, uno de Trebuena. Claro, ya estamos hablando de personas ya que entonces eran mayores y han ido desapareciendo ya, pero eran los que estaban en esto. Además, gente muy valiente, gente inteligente y gente con mucho corazón. Y bueno, que... Juan Andrade también lo entrevisté yo. Juan, tú dices Juan Andrade, ¿no? ¿Andrade? García Almenara. Andrade, ¿pero de dónde? Andrade era de la astillera de Puerto Real, no era de comisiones de Puerto Real, pero no estaba del puerto. Bueno, él vivía del puerto, pero sí. no estaba tan metido ahí. Pues eran la gente de la época. En el 78 se celebra el primer congreso provincial de Comisiones Obreras. Yo he estado en el sindicato hasta que cumplí 60 años, que ya dije que yo ya soy muy viejo ya para estar en esto, hay que dejar paso a gente joven. Quiere decir que me llevé del 78 al 2000... ¿Al 2000 qué? Al 2003. Del 78 al 2003 fui ininterrumpidamente miembro de la Comisión Ejecutiva de Comisión Obrera. En la mayoría del tiempo fue Juan Pérez Pérez secretario general, hasta el año 2000 que entró Manolo Ruiz Benítez, que otro tío interesante. El San Fernando era compañero mío de Bazán. Hemos negociado bastantes cosas juntos los dos por la empresa, convenios, planes estratégicos, tal. Y bueno, que es lo que hay un elemento que a mí eso yo lo destaco siempre, ¿no? Y es cómo se va perfilando el movimiento sindical en las empresas en aquella fecha, ¿no? Porque yo viví una experiencia muy interesante en Bazán. Ya digo que Bazán era una empresa pseudo-militar. Había muchos jefes que eran militares, de la Marina y tal, y ocupaban cargos de jefe en la empresa. Un componente fascistoide tremendo en la empresa, franquista a tope. Así. Yo entré en el 59 en eso, hasta que se murió Franco, y posteriormente, pues imagínate la cantidad de gente. Esa comisión negociadora que yo digo, que tuvimos en Madrid, negociamos aquel convenio, que lo centramos en el tema de los despedidos de la empresa, o sea, que más que reivindicaciones salariales, fueron reivindicaciones sociales y fundamentalmente la readmisión de los despedidos. Conseguimos que entrara algunos, por supuesto ni por asomo, la totalidad porque eran muchos, pero bueno, fuimos dando pasos. Y yo recuerdo en esa mesa que había una representación amplia de gente de la empresa, de la factoría y de Madrid,
Pues sí, allí había militares, no eran militares, pero que estaban dedicados a la empresa, eran civiles, digamos, pero que con rango de militar. Y había cantidad, y además tú veías las expresiones de ellos y eso era fascista total, vamos, que yo era, sí, vaya elemento esto. Lo que pasa es que ya nosotros estábamos muy crecidos, ya digo, ya se había ido desmoronando esto, pues en la época de eso que tú ya te ibas sintiendo importante, capaz de decir cosas. Y entonces pues decíamos lo que nos parecía y eso es lo que había, ¿no? Bueno, ya no era momento tampoco para que ellos tomaran represalias. Y de hecho, ya en esa fecha ya no hubo represalias, de despidos y de cosas de esas ya no. Entonces todo nuestro interés era los que habían sido despedidos. En San Fernando nada más que teníamos al que he mencionado antes, a Manolo Caña, que estuvo 14 o 15 meses aquí en la cárcel en Cádiz. Y fue despedido, se tuvo el hombre que irse a Málaga a trabajar y se llevó allí unos años, hasta que ya con estas historias conseguimos la readmisión de él y que pudiera volver. La readmisión total se dio ya con la amnistía laboral que se produjo, fue en el 77, creo que fue la amnistía laboral. Entonces ya es cuando se produce la readmisión total. Un personaje que ya posteriormente ya lo conocí y tuvimos una relación muy estrecha fue Ignacio Fernández Toso, que fue secretario general de comisiones obreras. En la fecha estaba despedido, estaba exiliado, estaba en Madrid. O sea, tuvo que ir a Madrid, allí se casó con una madrileña y formó su familia. Desterrado, ¿no? Desterrado, exactamente, era un destierro, Exactamente. Y entonces te desterraba y te decían, no puedes venir por aquí, no sé cuánto. Hubo muchos desterrados de eso, ¿eh? Hubo muchos. Uno que yo recuerdo fue Eduardo Saborido, no sé si conocí a Eduardo Saborido, del Proceso 1001, que se lo desterraron de Sevilla, llevó un tiempo. Es muy gracioso como te cuenta la época del destierro y la gente que conoce, merece la pena hablar con él. Y bueno, a lo que iba. Me encuentro con una cosa que yo, claro, en una empresa de esas características, con esa mentalidad, con los jefes que había, y los jefes, eso se transmite también a la gente, y la gente pues, muy aborregada, le tragaba por todo, los salarios eran unos salarios de miseria entonces, en esto que digo de las contratas, cualquier trabajador de contrata ganaba más que un trabajador de la plantilla. Era una época que la gente tenía hijos, no como ahora, o no tiene, o tiene uno, o dos, ya es familia numerosa, entonces 4, 5, 6, eso era lo habitual. Entonces imagínate en familia de esa, con salario de miseria, ¿cómo contrarresta eso? Tampoco habría un pluriempleo, digo, bueno, yo trabajo aquí y tal. Es que los horarios en las empresas entonces, en la mía en concreto, era de 8:15 de la mañana a 6 de la tarde. Que para tú llegar a la empresa a las 8:15, cogíamos un tren en Puerto Real que salía a las 7:10 de la mañana, 1 hora y pico en un tren de esto de echarle leña, ¿ves? Echarle leña porque así es como funcionaba con carbón. Y la huerta, tú llegabas a tu casa a las 7:00 de la tarde, o sea que era la jornada laboral te ocupaba 12 horas, no de trabajo, pero sí entre una cosa y otra. Entonces, ¿cuál era el único recurso que tenía la gente? Las velas, que se llamaban entonces. En aquella fecha se trabajaba hasta el sábado al mediodía. La velada era continuar el sábado hasta el domingo. Entonces la gente salía el domingo por la mañana y lo que tenía eso que era para dormir, recuperar la noche anterior. O sea, era la vida. Entonces, por conseguir una cierta mejora, porque era el pago de esa velada, esas horas extraordinarias que echaba, era la manera. Entonces, la cosa era bastante miserable. Bueno, pues así todo, tiene en cuenta que fuimos capaces de convencer a la gente que por encima del salario y con la necesidad que había de mejoras salariales, estaba el que había que atender a estos compañeros que habían sido despedidos, pues eso fue un factor. Bueno, el año siguiente alguien de ahí, ya gente de la USO, que se habían ido haciendo ya fuertes y eso, algunos eran gente muy reflexiva y había otros que se movían más por el corazón, ¿no? Pues se plantea romper convenio. Nosotros firmamos un convenio por 2 años, con una subida salarial limitada, 1 año y revisión al año siguiente, ¿no? Entonces deciden romper el segundo año. A mí me pareció un disparate aquello, porque yo no entendía, romper un convenio, de un convenio es ley, si eso no se puede romper, eso te puede buscar una ruina, pero no solamente deciden huelga indefinida.
Y allá nos tiene en enero del año 1977 con una huelga indefinida, sin saber aquello cómo iba a acabar. La empresa cierra y nos vamos tenemos asambleas en el campo de fútbol de San Fernando, de la Basán de San Fernando, y bueno, era aquello no dejaba de ser un disparate. Afortunadamente se le encontró una salida, conseguimos alguna mejora ahí, pero bueno, y porque perfectamente estábamos abocados al fracaso. No puede romper, y menos cuando las otras empresas no veían la cosa. Decían, bueno, vamos a romper convenios, si el convenio está firmado y hay unas condiciones aquí. Bueno, pero es que no termina ahí la historia, por eso digo como el movimiento sindical, más que el movimiento sindical, la base, el movimiento social en las empresas, fue progresando, ¿no?, en tan poco margen de tiempo y teniendo en cuenta las características de la empresa que era. Y es que en julio de ese mismo año, o sea, 21 días de huelga. Huelga era 21 días sin cobrar, con la miseria que os estoy contando. En julio de ese año aparece por aquí el buque Esmeralda, santo y seña de la dictadura de Pinochet. Había tenido una avería gordísima, una avería que le había fracturado una gran parte del costado y llega, bueno, pues claro, se pone en contacto con sus coetáneos. Estábamos en la época de la transición, pero los que gobernaban todavía eran más fachas y entonces nada, sin problema, venga, venid para acá, como esto le cogía cerca, pues venga, a la Carraca. Y quería entrar en la Bazán. Nosotros nos reunimos, hablamos con el director y digo, esto es una locura, ¿eh? Es una locura que pretendéis meter el barco aquí, ¿eh? Porque vamos a tener una ración que... Bueno, hablaron con los militares, con el arsenal de la Carraca, y el barco entró directamente en el arsenal. ¿Qué es lo que hacemos en ese momento? Dijimos, bueno, esto es otro momento interesante para concienciar a la gente de lo malas que son las dictaduras. Y este barco es santo y seña de Pinochet, y esto hay que hacerle un recibimiento como Dios manda. Y entonces toda la plantilla, que entonces eran 4.000 personas, hombre, si no estaban las 4.000, había 3.000, hacerle recibimiento al barco. No sé si conocéis Bazán, pero Bazán está dentro del arsenal de la Carraca y separa del arsenal pues unas vallas y tal. Entonces, hay un punto que es común. Entonces nos vamos a esa parte común, que es la entrada del caño que gira hacia la Carraca, por donde pasaba el barco, y allí lo más bonito que le pudo decir a esa gente era guapo. O sea, que imaginaos, ¿no?, los militares y además los tíos provocando, ¿eh? Yo tengo la imagen de la oficialidad y los guardias marinas chilenos, allí encubiertos, allí formados. Una bronca. Termina la bronca. Y una asamblea, tenemos una asamblea, bueno, compañeros, venga, está muy bien todo, perfecto, esta gente han recibido lo que se merecía, le hemos dicho de todo, de asesino para arriba, venga, a volver al trabajo, y te dicen tururú, hasta que el barco no se vaya de ahí no nos movemos. Dios, pero esto cómo es, ¿qué lío este? Pues nada, otra huelga, que había sido una huelga 6 meses antes, o sea, en enero, y esto en julio. Era tremendo. ¿Qué es lo que ocurre además? Que eso se transmite a la bahía de Cádiz entera en su conjunto, ¿no? Y fue una jornada de lucha muy bonita, manifestaciones, intervenciones de la Guardia Civil en Puerto Real, la Guardia Civil allá en San Fernando también, palizas, esa gente entraban por un extremo del pueblo y salían por el otro pegando palos, ¿no? Claro, tú pensabas, pero Dios mío, ¿cómo? Si además nos estamos metiendo con el gobierno de España, con el gobierno de Chile, ¿cómo vamos a hacer nosotros que el barco ese se vaya? Qué absurdo, es meternos en otro callejón sin salida. Afortunadamente hubo una salida, la salida que fue, que en aquella fecha nosotros las vacaciones las teníamos en julio, las vacaciones con cierre, o sea que cerraban la factoría, no se trabajaba, y esto fue una semana antes de las vacaciones, entonces tuvimos una semana de huelga, y a la semana pues empezaban las vacaciones. Pues todo el mundo a casa. La empresa decreta un cierre patronal unos días antes de las vacaciones porque decía, bueno, esto cierre patronal afuera. Y a esperar a ver qué ocurría en el periodo de vacaciones. Afortunadamente se ve que imperó un poquito la cordura y alguien del gobierno de España o el que fuera intervendría para decir, oye, mira, esto no, el barco aquí no se va a arreglar. Esto
hemos hecho gestiones con no sé dónde, a dónde fue el barco después, yo me perdí ya. Pero sí lo recuerdo que estando de vacaciones lo vi pasar al barco que iba, estaba en Puerto Real y lo veía al fondo de, mira, el barco se va. Ya, claro, terminó eso. Pero voy a lo que de una empresa que parecía que la gente no se movía, que estaban sujetas a esa disciplina férrea, dictatorial que imperaba, como la gente empieza a despertar y a darse cuenta de que hay otro mundo y de que eso no podía seguir así. Y entonces primero yo por mi salario me tengo que pelear porque si no voy a seguir siendo un miserable. ¡Pum! 21 días de huelga. A los 6 meses otra huelga con ya una cuestión de dignidad, si ese barco no puede estar aquí. Eso representa el fascismo y yo no quiero nada con el fascismo. Gran detalle y tal, que... ¿Tú crees que era más... O sea, ese grado de politización de los trabajadores de conciencia se creó en el centro de trabajo, en las interacciones de la gente, o era el contexto de toda la sociedad de afuera o de los barrios de fuera? Yo me pareció más que era una cosa interior local, lo cual no quiere decir que no hubiera una repercusión a los de fuera, porque ten en cuenta, yo estoy contando la experiencia que yo viví, que era mi empresa, era en Bazán, pero al mismo tiempo estaba viendo ya movimientos muy importantes fuera, en Cádiz, en Astillero de Cádiz y tal, porque poco después, pero muy poco después, vienen los temas de la reconversión, que es con el gobierno de Suárez, la UCD, las primeras reconversiones, ¿no? La intención de entrar en Europa como sea y tal, y Europa de lo que quiera, pero ustedes ya sabéis para lo que vais a servir, para hacernos los honores cuando vayamos de vacaciones y tener muchos restaurantes, muchos hoteles, pero de industria eso cero, la industria en otro lado. Y entonces, claro, fue el proceso y eso ya se extiende a muchos más sitios. Pero estos detalles cuento porque ambas historias se corresponden con problemas locales. Un convenio de aquella empresa y un problema con el barco que también es la misma empresa, que después se extiende fuera. Pero es verdad que en esa fecha, hombre, yo todas estas cosas las vi mucho más intensamente porque antes os hablaba de Javier Fajardo, que era un obrero que aterriza por aquí, el hombre era de Jimena, había estudiado en Salamanca, bueno, aterriza por aquí y se integra en Astillero de Puerto Real en las contratas, ¿no? Después en la factoría. Y cuando hacemos el primer congreso del metal, que fue en el 78 también, él sale elegido secretario general. Yo participo también en esa ejecutiva, yo estaba en la ejecutiva de la Unión Provincial y en la ejecutiva provincial del metal. Pero Javier al poco tiempo decide tirarse un año sabático y se va a Barcelona. Y entonces tiene un año sabático, cuando vino con novia, o sea que se ve que había reflexionado y dicho, vale, yo voy a seguir dedicado al mundo laboral, pero no me pidáis más sacrificio porque esto de la iglesia y de las homilías y de confesar a las viejas y esas cosas, pues no. Y entonces el hombre vino con una novia y se casó y tal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando él se va, me endosa a mí la Secretaría General del Metal. Al ser secretario general del Metal, yo ya tengo muchos vínculos con todas estas empresas, con compañeros de Comisión Obrera, de Astillero, de San Carlos, de Aeronáutica, en fin, de toda la empresa. Y sobre todo de la pequeña y mediana empresa. Estaba en ese proceso, pero todavía no había mucha pyme aquí, ¿no? Y entonces ahí también hay una experiencia muy interesante con el convenio colectivo del metal de la provincia de Cádiz, que fue considerado el segundo mejor convenio colectivo que había en España, en el sector. Hoy yo no sé en qué puesto estará, pero creo que también sigue siendo de los... Pero es que había mucha fuerza. Aquí yo recuerdo que los empresarios competían, los de la Bahía de Cádiz, centrados en los astilleros, con los del campo de Gibraltar, que estaban en torno al polo industrial aquel de la Bahía de Algeciras, ¿no? Aquellos eran más duros en las concesiones, esto de aquí decía, bueno, al final nosotros si tenemos que ceder algo, después vamos a intentar sacárselo a la empresa matriz. Y entonces hacían más concesiones. Pero además, como eran más potentes estos de aquí, en números, que aquellos del campo de Gibraltar, pues al final. Pero también fueron convenios muy interesantes, con muchas movidas, también con muchos días de huelga y de follones y de manifestaciones. Digamos que eran una fecha en que hervía la Bahía de Cádiz.
La vida de cuando no era un lío, era otro lío, pero lo vi. A mí me tocó un poquito hacer un cierto papel protagonista por aquello de que era secretario general de Meta de Comisiones Obreras. Ya UGT tenía ya una organización más fuertecita, no estaba tan debilitada, y USO seguía manteniendo un tono así. Lo que pasa es que USO después cayó en la misma UCD. UCD se lo quiso apropiar. Esta gente fueron aceptando, los dirigentes me refiero, fueron aceptando pues ciertas prerrogativas económicas y tal, porque claro, las organizaciones sin dinero no pueden funcionar, es imposible. Y ya las bases se rebelaron. Las bases se rebelaron y dieron al traste. Y lo que existe de uso no tiene nada que ver con la que ya uso, esto es otra cosa. Esto no es... El CAT, aquí la Después ya, cuando se fueron, tuvieron... en principio hubo dirigentes de ellos que defendieron la postura de que se integraran a UGT. Sufiado en la cabeza y tal. Gente que yo me imagino que si no militaban, medio militaban en el PSOE, ¿no? Después había otro grupo que optaban por integrarse en comisiones obreras. Y después había un tercero, que yo creo que en aquel momento a nivel de base era mayoritario, que dijeron, no, ni un lado ni otro, pues nos hemos llevado toda la vida poniendo a parir a UGT, peleándonos con la de comisiones y diciendo que los comunistas eran muy malos y que no sé qué, nos vamos ahora. Y entonces crearon el CAT. En mi factoría crearon... Esto es como ahora los líos políticos de Podemos y de no sé qué que van saliendo brotes. Pues ahí crearon el CSA, Confederación Sindical Andaluza. Y entonces la gente de uso no les gustaba la idea del CAE y dijeron, pues vamos a hacer otra cosa nosotros. Entonces un sindicato local, CSA. Pero pasó eso que te estoy diciendo, que después hay broncas entre ellos, al final el CSA se queda una cosa residual, y una buena parte se barca y otra parte pues reflexiona y se van metiendo en UGT, en comisiones y tal, ¿no? Así se fue diluyendo. Pero es verdad que durante muchos años ellos fueron la primera fuerza sindical. Pues así se va escribiendo la historia de aquellos años, que para mí es el embrión de lo que fue el desarrollo del sindicalismo. Me parece que el sindicalismo, pues desgraciadamente ahora pues yo creo que está viviendo una época de debilidad considerable, ¿no? También es verdad que en la medida que las organizaciones se van engordando, van necesitando cada vez de más recursos. Pues claro, yo tuve suerte en mi vida sindical, yo no dependí nunca de comisiones obreras, jamás, porque yo estaba en mi empresa. Yo además, yo nunca dejé de ir a mi empresa, no que trabajara, porque me era imposible, y además por las características de mi trabajo, yo hablaba con mi jefe, decía, mira, a mí me encantaría, pero si yo pudiera aquí estar 2 horas trabajando y después en el otro lado, que yo tenía cargo en el comité de empresa. En la última etapa de mi vida, durante 8 años, fui el presidente del comité de empresa. Tenía cargo provincial, entonces el tiempo te daba lo que te daba. Y entonces era horas sindicales dedicadas, mañana y la tarde también, ¿no? O sea, pero afortunadamente mi empresa pasó de aquel tipo de empresa que era una empresa pseudofascista, a ser ya una empresa más abierta, con gente más comunicativa, con la que era factible dialogar, con la que era factible ponerse de acuerdo. Yo, si te digo mi verdad, en el tiempo que yo estaba yo no he pisado un juzgado, ¿eh? Nunca denuncié a la empresa. ¿Por qué? Porque lo resolvíamos. Tú sabías hasta dónde podías llegar. Sabías también qué argumentación podías presentar, que no te pudieran rebatir. Y bueno, y al final era fácil llegar a entendimiento. Nunca. Yo la única vez que me he sentado y ha sido ya por otro motivo, ya por motivo penal. Fue por movidas del año 85, creo que fueron. Unas movidas en San Fernando con un plan de esto estratégico y no sé qué, que tú le ves peligrar el puesto de trabajo, ves peligrar la continuidad de la empresa y bueno, y que hace algo. A la gente nada más que había que calentarla en aquella fecha porque salieran pegándole fuego a lo que hiciera falta. Hasta un tren le metieron fuego así en aquel tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues no tiene chivo expiatorio, ¿no? Entonces, bueno, la policía interviene, pegan palos y nos tiene un día hasta las 12 de la noche encerrado en la empresa allí, acorralado. Pero llega, no tiene.
¿Con quién la emprende? Decir, bueno, al frente de todo esto, ¿quién está? Bueno, pues, ¿quién está al frente de la asamblea? Pues la asamblea estamos al frente de los que estamos participando en la negociación de esto, estos 6 personas, éramos 6 los que de aquí de San Fernando. Pues venga, los 6, 2 de comisiones, 2 de VT y 2 del CA. Pues los hay, y te presento una denuncia, yo tengo que, a mí me embargan, el coche me lo tienen embargado, yo qué sé, cuántos años, yo ya no supe después del embargo. Y 5 años después, esto en el 85, en el 90 o en el 91, se hace el juicio. El juicio una semana entera de juicio, aquí en la plaza de San José. Como ya digo que nosotros, bueno, digamos, habíamos puesto nuestro granito de arena, pero la mayoría de la arena que le había puesto era la propia gente. Cuando llega a juicio la gente dice que ellos vienen todos a jugar. Entonces ahí viene la plantilla entera. Eran 5 días, el tiempo que duraba el juicio, ahí. Nosotros nos daba un respaldo gigante. Dentro de la sala cabíamos los que cabíamos, pero fuera había mucha gente. El juez nos pareció que era potable, que no era un hombre así de ideas muy... nos buscamos un buen abogado, que, hombre, primero lo planteamos, pero como era lío, porque eran 3 sindicatos, y dice, mira, va a ser un lío que te pongan de acuerdo, vamos a buscar uno que sea bueno, y si hay que pagarle, pues se paga y tal, y nos traemos un abogado de Córdoba, que fue Rafael Sarazá, murió hace 3 o 4 años, que fue primer teniente de alcalde con Julio Anguita en el Ayuntamiento de Córdoba. No era hombre de partido, era un hombre muy religioso, religioso progresista, claro, católico progresista. Y este hombre nos hizo una defensa, al final hizo un discurso que lástima que en aquellos tiempos no hubiera, bueno, para haberlo grabado, porque merecía que estuviera para vosotros la gente de la universidad hubiera sido de perilla. Aquel discurso que dio aquel hombre, que no se grabó y por lo visto, que se ve no hay constancia de nada, pero fue espectacular. Esta gente que te da otro argumento y con una oratoria perfecta. Aquello fue, claro, al final el juez que hace, pues absolución, ¿no? Allí intervino el abogado del Estado, que era José Ramón del Río, creo que se llama, uno que después era del PP o de no sé qué. Ese nombre del Estado porque había daño en unidades de la Renfe, no sé qué. Intervinieron gente así de distintos sectores que se sentían dañados. Incluso los policías tuvieron una actitud, los que fueron de testigos, que habían estado en los palos y la historia, tuvieron una actitud positiva, no se acordaban de nada. No, yo no recuerdo, no, esto no lo conozco yo, esto no, o sea que, bien. Y ha sido la única vez que yo he pasado por EUA, después he ido, pero por cosas por curiosidad. Pero quiero decir que fue un tiempo en que con la empresa fuimos capaces de sin necesidad de recurrir a temas legales, a jurídicos, pues hablar y entendernos, y eso, afortunadamente. Y yo, en mi experiencia de fuera de la empresa, también fuera de la empresa. A mí me da la sensación que entonces, al ser los sindicatos más fuertes, le tenían más respeto. Porque en mi experiencia con las pymes de aquí, que ya te digo que las luchas eran tremendas también, era gente muy lanzada. Esto cuando decían luchar, era luchar, a romper lo que haga falta. Muy tranquilo, que tampoco hay que romper nada, que vamos a hablar. Y los empresarios no aparecían por las mesas de negociación, mandaban a su gente. Y entonces mandaban a 3 abogados, de los cuales vive solamente uno, y esta gente también se podía hablar con ellos. Nos podíamos entender, tal, en fin, a veces algunos subía el tono, pero bueno, nada que... Y mis contactos con las empresas igual, con San Carlos, Derfi. A mí me cogió de secretario general del Meta cuando se estableció Derfi. Yo fui de visita allí, tengo una experiencia también muy interesante de Derfi, y es que negociamos el primer convenio colectivo y los trabajadores de allí me obligaron a ir al convenio. Claro, yo ya tenía un bagaje, estamos hablando del 80, ¿qué año era Derfi? 84, 85, no sé. Y entonces fui, pero la negociación del convenio era de cero, o sea, era hacer un convenio nuevo. Yo en esto digo, yo no tengo experiencia con multinacionales, aquí no teníamos así multinacionales
Me daba miedo. Vino Javier, que ya estaba por aquí. Digo, Javier, me tiene que echar una mano, vale, vale. Pero sobre todo me busqué el apoyo de Fernando Martín Mora. Fernando estaba entonces en la asesoría jurídica de Jerez. Hablé con él, digo, Fernando, nos tiene que echar una mano porque está hace un convenio nuevo y no queremos meter la pata en nada con esta gente, ¿eh? Se nos pueden escapar cosas. Entonces Fernando vino también a la negociación. Sacamos un buen convenio, pero que un buen convenio parece, pero lo que pasa es que la gente se genera expectativas, que es el problema de todo esto, cuando se eleva la expectativa y después la expectativa se queda a mitad de camino. Tú no puedes conseguir, y claro, estos eran nuevos también, empresas, y se creían, esto es agua, y hemos hecho 2 días de huelga y la empresa ya empieza a ceder, hay que ir hasta el final. Hasta el final, no, que tú no sabes quiénes son. Además, yo veía que el que representaba la empresa, que era un vasco, era el jefe de recursos humanos de ahí, el tío estaba en contacto directo con los yanquis, ¿eh? Yo no paraba de salir, hablando en inglés, en contacto directo, yo no sé con dónde ni con quién, pero que había, tú no te podías jugar, tenías que ser prudente, ¿no? Comedido. Ese convenio lo sacamos, nos costó, porque claro, en principio, cuando terminamos la negociación, ya para presentarlo a la asamblea, había mucho calor en aquella asamblea, y esta gente, los del comité de allí, dice, bueno, vamos a defenderlo nosotros, vale, tú si necesitas algo, ya sabes, pero bueno, defenderlo. Por la tarde me llama, mira, que hemos perdido la asamblea. Pues esto me pega a mi equipo, coño, que rascar, ¿eh? Ya, esto está listo, hablamos con la empresa, esto cerrado, esto es lo que hay. Bueno, mira, yo me ofrezco ahí, digo, yo creo que lo mejor es que no se ha explicado del todo bien, o también los medios, porque la empresa no había puesto medios. Nosotros en la empresa siempre hemos tenido nuestros megáfonos, nuestras cosas, después posteriormente ya tenemos equipos mejores, ¿no? Que tú te podías comunicar mucho mejor con la gente, ¿no? Claro, llega allí un taller enorme, aquello lleno de gente, y con un megafonito de mano, de nada, la gente ni se está enterando, ¿sí? Esto no puede ser. Total, que ya volvemos a repetir la asamblea, voy yo a la asamblea, me lo montan ya mejor, me ponen incluso megafonía, y yo pues voy explicando con detalle lo que había avanzado y las dificultades que hay para seguir, que eso era, algunos me salen revoltosos, pero bueno, los aplaco a mi manera y sacamos el convenio adelante. Fue el primer convenio colectivo de Delphi, que entonces no era Delphi, era General Motors. Fue muy interesante aquella experiencia. Fue un buen convenio, pero después, los posteriores años, se mejoró mucho. Lo lamentable, pues claro, lo que yo me temía. Y además me lo habían dicho, yo la primera vez que fui a aquella fábrica, que era uno de la empresa, no sé qué mando sería, el que con la gente del sindicato me lo estaba enseñando. Me decía que dice, mira cómo está montado esto. Dice, esto cuando quieras, ven, pues, te quitan los tornillos, te coges y te llevas a esta empresa a otro lado. No lo hicieron, porque la empresa la dejaron ahí, las instalaciones la dejaron, o sea, llevaron lo que necesitaron, pero lo hicieron, tal como se preveía. Claro, es que los multinacionales... Entonces, lo que comentaba antes, que el sindicalismo pues, ha evolucionado mucho en todos estos años. Es verdad que llegamos a constituir unas organizaciones potentes, por lo menos Comisión Obrera lo fue. El compañero hablaba antes del 1 millón de afiliados, yo el 1 millón de afiliados lo vengo oyendo desde hace mucho tiempo, o sea que tampoco hemos avanzado mucho, pero tengo entendido que se mantiene más o menos. Donde baja, entran otros, en fin. Se va manteniendo, pero ni aún con 1 millón de afiliados se sostiene una organización como esta. Imposible, porque tú necesitas gente que trabaje y gente que está muy mal visto cuando se habla de los liberados. Bueno, pues vamos a ver, los liberados, habrá de todo, habrá gente. Yo fui liberado, no fui totalmente liberado porque yo iba a mi empresa todos los días. Yo fichaba, yo no es que me liberara. Yo iba a las 7 de la mañana, estaba yo siempre en mi empresa, mis contactos con los compañeros, mis reuniones de allí. Y después a 1 hora pues me venía para aquí, para Cádiz, ya completaba la jornada aquí en el sindicato con las cosas propias de aquí. Entonces no le supuse costo a la empresa y como yo, más gente, ¿no? Pero hay otras personas que sí, compañeros que estaban de aquí, pues él le tiene que pagar al sindicato, porque ese hombre dejó su trabajo en Telepisa para dedicarse al sindicato, ¿no? ¿Cómo va a volver a Telepisa? Y Telepisa es una excedencia por un tiempo determinado y cuando tú quieres volver te dicen, nada, ya ni trabajo, ni tan largado.
Entonces, siempre es necesario gente de esa, gente que trabaje en la administración pues esto, ¿no?, de ser una organización, y por lo tanto necesita también de otro tipo de profesionales, ¿no?, y de abogados, entonces no es sencillo y difícilmente se puede sostener con la cuota sindical. ¿Cómo se sostenía antes? Hombre, porque se participaba en programas que llegaban de la administración, de los cursos de formación que desaparecieron. También no es que cobrara, porque no te pagaban, por los cursos de formación no te pagaban. Yo fui muchos años responsable de formación de aquí, de esta organización, pero nosotros teníamos locales propios del sindicato que lo poníamos a disposición para ese curso, y ellos sí te pagaban lo que tú necesitaras como local. Entonces, si tenías que alquilar un local en la calle que te costaba, pues, pero bueno, pues eran fuentes de ingresos que tenía, ¿no? Esto lo fueron cortando, fue una manera de asfixiar el sindicalismo, ¿eh? Fue en la época del PP, ¿no?, de Aznar. Fue una manera de asfixiar poco a poco el sindicalismo y de debilitarlo, de cansar a la gente. También sabía que los más constantes iban cumpliendo años y que por lo tanto iban a desaparecer, y que los tiempos ya son diferentes. A mí me parece una heroicidad hoy de esta, que estén dedicados al sindicalismo. Los tiempos tan convulsos en los que se viven, con las dificultades que hay para avanzar. Vamos, cualquier día llegan unos chorizos de esto y te dicen, fuera del local, que este local lo vamos a ocupar en otra cosa, y te echan del local y se quedan tan tranquilos, porque esto es de la administración. Hasta ahora nadie lo ha planteado. Pero también hay muchas maneras de deterioro. Si esto necesita un mantenimiento, pues no, respondiendo al mantenimiento. Este hombre estaba hablando antes de la idea de hacer no sé qué. Digo, bueno, vale, a ver si recibes dinero para tú poder hacer eso. Hay muchas maneras de... Y claro, ya aquella fuerza que hubo en unos determinados momentos, que eran tiempos nuevos, habían llegado tiempos nuevos, y todos veníamos de eso, que estábamos dispuestos a transformarlo todo, la sociedad, a la persona. Queríamos construir un hombre nuevo, que se decía. Entonces no se hablaba de hombre y mujer, sí, hombre. Pero el hombre nuevo era una persona que formada, con capacidad de reflexión, de análisis, pero ese hombre, por desgracia hoy ya no... Pero bueno, es lo que tenemos.